Presentación del grupo Vaya Cuento. Nosotros somos un grupo de narradores orales que vamos siempre contando cuentos por todos lados, y en esta ocasión estamos contando cuentos acá en la Fundación Ezequiel Martínez Estrada, por lo cual agradecemos muchísimo a las autoridades de la comisión directiva de la Fundación que nos permiten disponer de este hermoso espacio para contar nuestros cuentos. Nos presentamos siempre el último domingo de cada mes, así que ya los invito para la próxima presentación, que es el domingo 27 de octubre, también a las 18:30 horas. Hoy en el programa figura un cuento que contaría Dorita Stepanov, pero ella no está hoy porque está su esposo con problemas de salud, así que no va a estar Dorita con nosotros. Pero bueno, estamos los que estamos, somos los que estamos, y de los que estamos no falta nadie. Los señores Joe, Luis y Silva tuvieron la idea de visitar al terrible anciano. Se trata de una persona muy vieja, extremadamente rico y con una salud extremadamente frágil. Dos condiciones importantes para el trabajo de los señores Joe, Luis y Silva, porque el trabajo de estos caballeros es ni más ni menos que el latrocinio de lo ajeno. Se contaban muchas historias sobre el terrible anciano en el pueblo de Kingsport. Nadie sabía muy bien a ciencia cierta su origen. Tampoco sabían la edad que tenía, nadie se acordaba si alguna vez había sido joven. Se sabía que había sido capitán de un barco que había navegado por los mares de África, la India, Oceanía. El terrible anciano tenía muchos secretos y también muchas historias truculentas en torno a él. Vivía en una vieja mansión que tenía un patio externo. En ese patio había una extraña colección de piedras talladas y pintadas con colores muy vivos que parecían ser rostros de dioses o de demonios de alguna exótica cultura de Oceanía. Esas efigies alcanzaban para ahuyentar a los pequeños del pueblo que intentaban saltar la reja para romper las ventanas de la casona. Pero eso no era lo que atemorizaba a los habitantes de Kingsport. Lo que los atemorizaba con respecto al terrible anciano eran las historias que contaron algunos de los vecinos, que audaces y atrevidos habían saltado la reja y habían espiado dentro de la casona por una de las ventanas. Contaban que había una enorme estancia, un enorme salón en la planta baja que no tenía muebles. Solo tenía una mesa en el centro y sobre la mesa había unas 15 o 20 botellas. Dentro de cada una de ellas había una pequeña piedra colgando de un hilo. Y decían que el terrible anciano les hablaba y que cuando les hablaba, esas piedras comenzaban a vibrar como si les contestara. Quienes vieron eso no volvieron nunca más a ver ese hecho, ¿no? En realidad no volvieron a entrar a la casa. Pero esas historias no le preocupaban demasiado a los señores Joe, Luis y Silva. Ellos no eran nativos de Kingsport y no veían en el terrible anciano más que un pobre viejo achacoso que caminaba encorvado, que le temblaban las manos, que para estar parado necesitaba de un bastón totalmente rugoso y que curiosamente no tenía cuenta en el banco y que cada vez que iba a la tienda del pueblo pagaba con monedas de oro y plata españolas acuñadas en el siglo XV. Eso les daba la certeza de que seguramente el terrible anciano tenía un tesoro guardado en su mansión. Decidieron hacer la visita en la noche del 11 de abril. Habían preparado todo, se habían establecido las tareas. El señor Joe y el señor Luis iban a llegar
Caminando de distintas direcciones, se iban a encontrar en la puerta de la mansión. El señor Silva iba a estar en la calle posterior, en la salida posterior de la mansión, esperando en un carro cerrado, lo que sería la carga del metálico. Y efectivamente, los señores Joe y Louis llegaron por calles paralelas, llegaron hasta la puerta. Los inquietó un poco la luz de la luna que daba sobre las efigies, pero bueno, ellos no estaban para supersticiones, ¿no? Tenían un trabajo que hacer. Miraron hacia la única ventana iluminada que había en la planta baja y escucharon al terrible anciano hablar con voz aniñada a sus botellas. No se preocuparon demasiado por eso, ellos tenían un trabajo de hacer. En realidad les preocupaba un poco que el terrible anciano no les entregara el tesoro rápidamente y que tuvieran que ponerse un poco violentos con él. El señor Joe y el señor Lewis eran especialistas en hacer hablar a aquellos que no querían hablar, pero preferían no tener que hacerlo. La cuestión es que, bueno, se pusieron unas máscaras, fueron hacia la puerta de entrada, una alta puerta de cedro, y golpearon suavemente. El señor Silva ya estaba un poco inquieto. Hacía más de 10 minutos que había pasado el horario en el cual sus compañeros debían salir. No le gustaba nada estar en ese lugar, era el más impresionable de los tres, y lo que más inquietud le provocó fueron los terribles gritos que se escuchaban desde dentro de la casa. Pensó, ¿por qué lo hicieron? Él les había dicho que fueran amables con el pobre viejo, pero también pensó que, claro, a lo mejor este hombre no quiso entregar el tesoro, pero tardaban demasiado de cualquier manera. Quizás al torturarlo lo habrían matado y tuvieron que comenzar a revisar la casa habitación por habitación. Ya estaba bastante inquieto y decidió bajar del carro para acercarse a la puerta. Cuando se acercó, escuchó ruidos detrás del alto paredón cubierto de musgo. Imaginó que serían sus compañeros, así que se acercó a la puerta para ayudarlos a traer la carga. El picaporte de hierro comenzó a moverse y la puerta se abrió haciendo un ruido estridente. Él miró hacia adentro para ver a sus compañeros y tratar de ayudarlos, y no estaban sus compañeros allí. Estaba el terrible anciano, apoyado en su rugoso bastón, con una sonrisa maligna. Y Silva vio, no había tenido oportunidad de hacerlo antes, el color de los ojos del terrible anciano. Eran de un color amarillo muy intenso. Las pequeñas cosas generan grandes estridencias en los pequeños pueblos. Fue por eso que durante toda la siguiente primavera y el verano, en el pueblo se estuvo hablando de los 3 cadáveres que aparecieron en la playa, horriblemente mutilados, llenos de cuchilladas y con los huesos aplastados, como si miles de botas los hubieran pisado. También algunos comentaban sobre el carro que apareció abandonado en la calle posterior de la mansión del terrible anciano y de los horribles gritos que se escucharon esa noche. Algunos decían que quizás tenían que ver con algún animal salvaje que habían dado por el pueblo. Pero el terrible anciano no le daba mucha importancia a esas historias que circulaban por el pueblo. Él era un hombre muy reservado y para un hombre de su edad ser reservado era una ventaja. Además, seguramente en sus años de capitán y en sus años de navegación habría escuchado en algún lugar historias mucho más interesantes que esa. En estos tiempos que corren, la verdad que tuve que achicarme en todo. Di de baja el cable, di de baja el teléfono fijo. Contraté el plan más económico para el celular. Dejé de ir al cine, al teatro. Dejé de ir a tomar el cafecito con mis amigas.
Para todos los días me compré unas alpargatitas baratas y los zapatos los guardo para las ocasiones. Pero hay un lujo que me doy por más malaca que haya. No sé, es como un berretín que tengo. Y es andar en taxi. Y que no lo pienso dejar. Está bien que en esta situación tuve que tomar una decisión un poco, como quien diría, salomónica. Sí, porque por ejemplo, si tengo que hacer un trayecto de 40 cuadras, le aviso al taxista y a las 20 cuadras me bajo. Y las otras 20 las hago caminando. Y bueno, todos van a decir que yo estoy chiflada, que estoy loca, pero mi orgullo se mantiene incólume. Y además, yo me doy el gran lujo que siempre me gustó. Y bueno, y así fue que el otro día tomé un taxi y tenía que hacer un trayecto de unas 40 cuadras. Así que le avisé al taxista que a las 20 cuadras me avise porque me tenía que bajar. Me preguntó por qué. Y le dije que el dinero me alcanzaba para las 20 cuadras. Bueno, subí, él arrancó y era un radiotaxi. Y llevaba la radio encendida y se escuchaba todos los mensajes de la central a los otros móviles. Y la verdad que eran unos mensajes de raros. Por ejemplo, decía uno: señor Gregorio, desde el barrio noroeste hasta el policlínico ferroviario, paga con una colección de boleros de Armando Manzanero y 200 pesos en efectivo. Ay, me sorprendió. Después decía: señor Roberto, desde el barrio noroeste hasta el Bingo, paga con un Fungi en perfecto estado. Señora Rosina, desde Guaite hasta la Plaza Rivadavia, paga con 1 kilo de alitas de pollo al horno con papas y flan casero. No hay efectivo. Ay, yo la verdad que estaba tan sorprendida. Y uno decía: señor Carlos, paga con una jaulita en forma de pagoda china con un casal de canarios. Él, gran cantor, y ella, gran ponedora. Y bueno, y así llegué hasta las 20 cuadras y el taxista paró. Y me dice: señora, ¿está segura que no tiene algo para pagar, para completar el pasaje? Vio que la gente se está arreglando como puede. Y yo la verdad que miré en la cartera, en las bolsas que llevaba, no tenía nada como para darle para pagar. Entonces se me ocurrió decirle: mire, lo único, si quiere le puedo contar un cuento, porque yo soy narradora oral de cuentos. Bueno, me dijo el taxista, pero hacemos una cosa. Si yo me engancho de una, la llevo hasta el final del recorrido. Pero si no, la bajo en la primera esquina. Y bueno, él arrancó. Y yo tenía que arrancar un cuento y empecé a pensar qué le podía contar. Y bueno, imaginé que uno de Dolina, de Alejandro Dolina, seguro que al tachero le iba a gustar. Y dice así el cuento de Dolina: Jaime Gorriti tomaba el tren de las 14:35 todos los días, porque en ese horario viajaba una morocha que él le había echado el ojo. Y trataba de acercarse cada vez más al lugar donde estaba sentada la morocha. Y hasta tuvo oportunidad de mostrar sus dotes de picaflor empedernido, levantándole unos libros que a ella se le había caído. Y en un momento, ¡ay!, se desocupó el asiento de al lado de la morocha. ¡Ay, esta es la mía!, dijo Gorriti, y se sentó con la morocha. Pero los diablos habían pensado en intervenir. La morocha quiso levantar el vidrio de la ventanilla del tren y no pudo. Y Gorriti, canchero, le dijo: por favor. Entonces él, con toda su fuerza, se agarró de las manijas
y se desgració con un estruendo irreprochable. Con la boca cerrada, agarró por el pasillo, se tiró del tren en Aedo y desde ese día tomó el tren de las 14:10. Y el taxista también se reía y justo llegué al final de mi recorrido. Entonces paró, me bajé y le agradecí que me había escuchado y que me había llevado hasta el final del trayecto. Y él me dijo que el agradecido era él, porque hacía mucho tiempo que nadie le contaba un cuento. Y al contrario, me dejó su tarjetita para que lo llame todas las veces que lo necesite. Y también le iba a contar a sus compañeros. Y él se fue, siguió su camino, y yo me quedé pensando que por más malaria que haya, la gente está siempre ávida de historias. Y entonces hay que decidirse y contarlas. Una cosquilla corroía al niño Julio. Ese día en su casa hubo un despertar distinto, en su casa de Banfield. Había un aire primaveral, dejando atrás un invierno de heladas y lecturas. Su imaginación, sus cuentos, sus libros, saltaban de idea en idea en su rayuela que buscaba el cielo. Los diarios anunciaban la pelea del siglo. El argentino Luis Ángel Firpo contra el norteamericano Sam Dempsey. Era la patria misma que se peleaba allí en el país del norte. El niño Julio miró la radio y soñó. Soñó con una victoria épica, heroica, de un boxeador muy tosudo. Miró el cielo y también soñó. Soñó que seguramente iba a ser peleado, pero el argentino iba a llegar a la victoria. Y abrazó esa radio como abrazaba las páginas de aventuras todas las noches antes de dormir para llenarse de coraje y de acción. Dice Cortázar, yo tenía 9 años y en mi casa de Banfield había la única radio del barrio. Era una radio muy particular, con una antena enorme, un receptor bastante chico en el que sobresalía brillante la piedra de galena. Mi tío venía con los auriculares porque él sintonizaba la emisora bonaerense que iba a transmitir ese día, el 14 de septiembre de 1923, la pelea del siglo. La casa se llenó de vecinos. Querían saber qué pasaba allí en Estados Unidos. Y la radio era la protagonista absoluta, única en el barrio. El niño Julio entraba y salía nervioso y ansioso. Iban a ser 2 minutos y medio de una pelea ardiente en el Polo Ground de Nueva York. Asistía el periodista Pulitzer, el banquero Morgan. Asistía también el que iba a ser después presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Comenzó la pelea, Firpo caía una y otra vez y el aire pasaba de espeso a fresco en cuestión de segundos. El argentino lo saca del ring a Dempsey por unos instantes y desde la radio venían ecos de felicidad, eran puños de felicidad. Cuenta Cortázar
que la radio le llenaba a él de magia. La radio avanzó rápidamente, aparecieron los altavoces, las lámparas, y las palabras fueron la magia de mi infancia. Pero en determinado momento algo inesperado ocurrió y fue demoledor. Firpo en el segundo asalto Dempsey en el segundo asalto derriba 9 veces a Firpo. Y Firpo es derrotado por nocaut. Y fue una pelea épica, fue una pelea, una aventura deportiva. Hay que pensar que los ecos de esa pelea que venía de Nueva York se escuchaban en Banfield en un tiempo casi real. Y fue esa pelea donde el niño lloró mucho. Cuenta Cortázar muchos años después y aún con emoción que esa fue su noche triste. Yo con mis 9 años abracé a mi tío llorando y a otros vecinos, ultrajados en su fibra patria. Era una mañana de lo más común en la oficina. Todo el ruido de fondo, cada uno en su box, tecleando febrilmente esas computadoras, hablando por teléfono, atendiendo gente. Por supuesto, en mi escritorio estaba atiborrado de papeles. Pero en el medio de todo empiezo a escuchar una vocecita que me llamaba. Yo no estaba atendiendo al público. Empiezo a mirar por arriba de mi box a ver si era alguno de mis compañeros diciéndome un chiste. Y seguía escuchando una vocecita que me llamaba. Y de pronto, entre todo el lío en el escritorio, la veo. Ahí estaba, chiquita, brillante, redondita como si fuera una pastilla, blanca reluciente. Era una penita. ¿A mí? Sí, señorita, por favor, trágueme. Yo no soy de automedicarme y no me dio muy buena señal. Entonces hice lo que hago siempre cuando tengo estos problemas. Le llamé a mi amiga María Eugenia y le pregunté, ¿qué hago? Ni se te ocurra tomarla con todos los problemas que tenés. No, escuchá muy bien y seguí atentamente mis instrucciones. Y así me dijo, y así lo hice. Con la taza en mano, puse con mucha delicadeza la penita dentro de ella y me fui al baño. Abrí la canilla del lavamanos, llené la taza, la corrí, dejé que siguiera cayendo agua y sin mirarla, tiré. Y se fue. Porque como dice mi amiga, a las penas hay que ahogarlas antes de que se hagan más grandes. Bueno, desmotivado de Leo Maslía. Raimundo Maipú, durante el transcurso del año que venía corriendo, se había emborrachado 4 o 5 oportunidades, sin tener un motivo para hacerlo. Había castigado a sus hijos sin tener un motivo para hacerlo. Había discutido con su esposa como 30 o 40 veces, sin motivo para hacerlo. Había mirado televisión, pero sin motivo para hacerlo. Había cambiado el auto, sin motivo para hacerlo. Había, creo que se hizo reseteado la computadora, pero sin motivo para hacerlo. Había gritado ¡gol! Sin motivo para hacerlo. Había adelgazado, sin motivo para hacerlo.
Y ahora estaba ahí en su oficina, el piso 21, apoyado en la ventana, y dijo, ¿y si me tiro? Y se tiró. Los amigos, los compañeros dijeron, claro, estaban en una crisis, pobre, fue la única salida. Otros dijeron, no, fue el momento de no. Ahora nadie pensó que él se tiró sin motivo para hacerlo. Ahora, el comentario en letra pequeña dice, ¿por qué será que cuando alguien se suicida, todo el mundo busca el motivo? Y no busca el motivo de todo lo que uno hace diariamente. Y yo lo conté así, pero también sin motivo para contarlo así. El segundo sería una tarea que le voy a encomendar a algunos de ustedes. Porque es, yo diría, un comportamiento que tenía un señor que se llama Werner. Es una lista extensa, pero para no quedarme antifónico yo, le voy a pedir a alguno que lea, son 3 hojas. Algunos sin atropellarse que se animen. Bueno, alguien por acá. Otras 2 personas, porque son uno por acá, otro, ¿alguien más? Bueno, el que empiece uno porque estamos en orden alfabético por un tema. Bueno, el tema es así. Werner era adulador, altanero, apático, arrogante, atolondrado, atreñap, no sé lo que es eso, me equivoqué yo, no. avaro, avieso, cargoso, coqueto, creído, culturoso, chismoso, descarado, descocado, desconfiado, descortés, desabrido, desatento, desleal, despiadado, desvergonzado, displicente, engreído, enredador y entorpecido. ¿Algún otro ahora? Estafador, esquivo, fausto, fanfarrón, fluctuante, fulero, glotón, grosero, holgazán, hostil, huraño, incapaz, infame, informal, inmaduro, insensato, inmundo, insufrible, jactancioso, intratable, intransigente, irascible, jactancioso, lascivo, lerdo, libertino, mal hablado, malviviente, mugriento. Necio, obstinado, pérfido, perverso, presumido, presuntuoso, quisquilloso, receloso, ruin, rústico, simplón, senil, soberbio, soez, suspicaz, tacaño, terco, testarudo, torpe, traidor, tramposo, trasnochador, vago, vanidoso y vicioso. Bien, y etcétera. Todo eso era Werner. Por eso, hija mía, por suerte no te casaste con él. Y el tercero es el dado de Leo María. Tiré un dado sobre la mesa y salió el 1. Lo volví a tirar el 3. Lo volví a tirar el 1. Volví a tirar el 6, perdón, el 5. Volví a tirarlo el 4. Volví a tirarlo el 6. Volví a tirarlo el 3. Volví a tirarlo el 1. Volví a tirarlo el 4. Bien, todo esto que les estoy diciendo yo, jamás van a saber si es cierto o es mentira. Un aplauso a los lectores. Ay, hace poco se murió mi abuelo. Se llamaba Giuseppe, pero le decíamos el nono. En casa estamos todos tristes. Sobre todo mamá. Ella dice que no, que
que está bien, pero mi hermanita y yo nos dimos cuenta, no somos tan tontas. Debe ser por eso que como mamá está así como muy sensible, porque el nono era el papá de ella, debe ser por eso que ella, bueno, se ablandó y entonces nos dejó quedarnos con el gato. Un día llegamos de la escuela y el gato estaba sentado en el sillón. ¡Ah! ¡Mamá! ¡El abuelo volvió reencarnado en gato! Déjate de decir pavadas y anda a poner la mesa. Se enojó mamá. Pero es que el gato estaba ahí. Estaba sentado en el sillón, igual que el abuelo. Es más, ese gato es igual que el nono. Igualito, flaquito y de pelo gris, de bigote largo y blanco, igual que el nono. Habla bajito, igual que el nono. Y no quiere saber nada con ir a bañarse, igual que el nono. Pero, bueno, yo no dije más que era el nono reencarnado, pero lo era. Papá dijo que la culpa fue mía, que yo dejé mal cerrada la puerta de atrás y que entonces el gato se metió y ahora ¿quién lo saca? Pero yo estaba segura que ese gato era el nono reencarnado. Llegábamos todos los días de la escuela y el gato estaba sentado en el sillón mirando el noticiero. Igual que el abuelo. Sí, ese gato era el abuelo reencarnado. Pero yo me callé la boca y fue, claro, mi hermanita fue la que dijo: ¡ay, nos lo podemos quedar! Yo hacía años que estaba pidiendo que me dejaran tener un perro y no me dejaban. Y ella con esa cara de bobita y ese tono de bobito, a ella sí le dejaron agarrar el gato enseguida. Pero sí, ese gato era el nono encarnado. Estoy segura, nada más que no lo puedo decir mucho. Pero tengo pruebas. Sí. Es que un día estábamos en casa, tocan el timbre y era el guardia de policía que hace vigilancia en el banco de la otra cuadra. Mamá fue a atender. Señora, le traigo el gato, le dijo el policía. ¿Y cómo? Dijo mamá. Sí, señora, está desde temprano en el banco, desde muy temprano, haciendo la cola, justo hoy que cobran los jubilados. Lo mismo que hacía el abuelo. Ah, y otra cosa. Pasados unos días, el gato empezó a saltar la medianera, tipo a la tardecita. Saltaba la medianera y se iba a la casa de la vecina, la señorita Cecilia, una maestra jubilada que tiene una gatita blanca. Casi todos los días el nono saltaba la medianera y se pasaba al gato al patio de la vecina. El abuelo hacía lo mismo. Nada más que el abuelo entraba y salía por la puerta de la casa de la señorita Cecilia. Nosotros la queremos a la señorita Cecilia porque siempre nos cuenta que fue maestra de papá y entonces él la quiere mucho. Pero pasados unos días, la señorita Cecilia se presentó en casa a hablar muy seriamente y estaba muy enojada con papá. ¡Ja!
Pero qué imprudencia, es culpa de ustedes, qué imprudencia, ¿cómo pudieron hacer eso? Yo no entendía nada. Esa noche, mamá y papá estuvieron discutiendo en su habitación. Yo escuché todo. Siempre escucho lo que hablan mamá y papá. La mayoría de las veces no entiendo nada. Entonces, mamá le dijo a papá, vas a tener que ocuparte del gato, ¿eh? Llévalo para que lo... No sé, ahí mamá usó una palabra rara, que yo la googleé. Igual no la entendí bien, pero me parece que tenía algo que ver con los testículos del nono. Me quedé intrigada, pero unos días después, la señorita Cecilia nos llamó a mi hermana y a mí cuando volvíamos del colegio. Vengan, 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 nos dijo, nos hizo pasar a la casa y nos mostró a su gatita blanca, a Clarita, que estaba en un rincón, en un almohadón, con 4 gatitos blancos y grises. ¡Ay! ¡Son igualitos al nono!, dije yo. Pero después me quedé pensando, porque si el gato es mi abuelo reencarnado, los hijos de Clarita y el nono, ¿qué son, niños? Lo voy a googlear. Bueno, muchas gracias. Gracias y nos encontramos en octubre. Bueno, gracias a ustedes. Muy lindo, se hizo poquito. Ya empieza octubre, así que falta poco.